Fue la tercera semana de noviembre de 2009, y el pequeño pueblo turístico de Honor, Michigan, ya había visto su primera gran nevada de la temporada. De esas que amortiguan los sonidos y borran las huellas en cuestión de horas. Adrienne Winnell, una ilustradora botánica de 32 años de Ann Arbor, había alquilado una cabaña a lo largo del borde occidental del río Platte para lo que ella llamaba un retiro creativo. Le dijo a su hermana que serían 5 días de dibujo, silencio y sin distracciones. La cabaña estaba ubicada a un cuarto de milla de la carretera del Condado 706, accesible solo por un camino de grava que serpenteaba entre pinos blancos y abedules. Pertenecía a un cirujano ortopédico retirado llamado Marlon Best, quien la alquilaba de manera estacional mediante un anuncio escrito a mano que colgaba en la tienda general de Honor. No había sitio web, ni depósito, solo pago en efectivo y una exención firmada que reconocía la falta de internet. La fontanería limitada a una bomba de pozo y que los servicios de emergencia estaban a más de 20 minutos en buen clima. Adrienne llegó un martes por la tarde a mediados de noviembre. El último avistamiento confirmado fue en Bula Fuel and Feed, una combinación de gasolinera y tienda de carnada a 3 millas al sur de la cabaña. Las cámaras de seguridad la mostraron comprando leña, 2 galones de queroseno, una bolsa de manzanas y una novela de misterio en formato bolsillo. Vestía un abrigo gris de lana tipo pequot y un gorro tejido con un pequeño cardenal bordado en la visera. Al salir, saludó con la mano a la cajera, una mujer llamada Darlene Cobb, quien más tarde la describiría como tranquila, alegre y con ganas de disfrutar la soledad. Ese video, con marca de tiempo de las 3:47 de la tarde del 17 de noviembre, se convertiría en la pieza de evidencia más reproducida del expediente durante la siguiente década. Marlon Best esperaba que Adrienne devolviera la llave de la cabaña a más tardar el domingo por la mañana. Cuando no lo hizo, asumió que el clima la había retrasado. Había nevado de forma constante desde el jueves y el camino de grava era famoso por volverse intransitable. Esperó hasta el lunes y luego condujo su camioneta lo más cerca que pudo antes de continuar a pie. Cuando llegó a la cabaña poco después del mediodía, encontró la puerta cerrada por dentro. Golpeó, llamó su nombre, no hubo respuesta. Usó su llave de repuesto y entró en silencio. El interior estaba frío pero intacto. Un boceto a carboncillo de una rama de acebo invernal, a medio terminar, reposaba sobre una pequeña mesa de madera junto a la ventana. Su maleta estaba abierta sobre la cama, con la ropa cuidadosamente doblada. Una taza de té, ya fría desde hacía tiempo, descansaba sobre el mostrador junto a la estufa. Sus botas estaban alineadas junto a la puerta. Su abrigo colgaba de un gancho de madera cerca de la entrada. Pero Adrienne no estaba. Best salió y examinó el claro. Una nevada reciente lo había cubierto todo durante la noche, borrando cualquier rastro de movimiento. No había huellas de neumáticos saliendo, ni pisadas hacia el camino o el bosque. Solo un silencio blanco y liso presionando desde todos los lados. Condujo directamente a la oficina del sheriff del condado de Benzie y reportó la desaparición esa misma tarde. La búsqueda comenzó de inmediato. Agentes del sheriff, patrulleros estatales, una unidad K9 de Traverse City y voluntarios del Departamento de Bomberos de Honor recorrieron los bosques en un radio de 3 millas alrededor de la cabaña. Helicópteros sobrevolaron las riberas congeladas del río. Buzos revisaron las secciones más profundas del lago Platte, a pesar del hielo que comenzaba a formarse en los bordes. Durante 9 días no encontraron nada. Ni una bufanda, ni un guante, ni una sola señal de que hubiera salido a pie. La hermana de Adrienne, Clare Wynn, voló desde Filadelfia y dio una conferencia de prensa en el juzgado del condado. Se paró junto a una foto ampliada de Adrienne sonriendo en un jardín de verano, con las manos manchadas de carbón y tinta. Su voz se quebró al describirla como amable, considerada, alguien que enviaba tarjetas de cumpleaños escritas a mano y recordaba el nombre de cada planta que dibujaba. Sus padres, ambos maestros jubilados que vivían en Kalamazoo, ofrecieron una recompensa de $15,000. Las pistas llegaron de forma esporádica. Un cazador afirmó haber visto a una mujer que coincidía con su descripción cerca de la M22 al día siguiente, pero la línea de tiempo no encajaba. Una psíquica de Lansing llamó con coordenadas que llevaban a un puesto de caza abandonado.
A principios de diciembre, la búsqueda se redujo y luego se suspendió por completo. La cabaña fue cerrada nuevamente y el nombre de Adrian Wynne fue añadido a la base de datos de personas desaparecidas de la Policía Estatal de Michigan. Durante casi una década, permaneció allí. Luego, en febrero de 2019, dos hermanos que viajaban en motos de nieve a través de terrenos del bosque estatal cerca del límite norte del Parque Nacional Sleeping Bear Dunes notaron algo bajo la nieve. Se detuvieron a investigar y encontraron una bolsa de mensajero de lona, parcialmente congelada en el hielo. La correa de cuero estaba agrietada y quebradiza por años de exposición. Dentro había páginas empapadas de un cuaderno de bocetos, una lata oxidada de lápices de carbón y una tarjeta de biblioteca plastificada con un nombre claramente impreso en el frente. Adrian Wynne. Los hermanos, Lucas y Jeremy Todd, residentes de toda la vida de Empire, Michigan, reconocieron el nombre de inmediato. Su madre había sido parte del equipo de búsqueda original en 2009. Marcaron las coordenadas GPS y condujeron directamente a la estación de guardabosques del centro de visitantes Philippa Hart. En menos de 12 horas, la oficina del sheriff del condado de Benzie reabrió el caso. El detective Warren Coolidge, quien había sido un agente novato durante la investigación original, fue asignado como investigador principal. Recordaba el caso vívidamente, no solo por la extraña desaparición, sino por lo incorrecto que se había sentido desde el inicio. No había señales de lucha, ni indicios de partida, pero tampoco había cuerpo. Solo ausencia, tallada en el invierno. Solicitó que la bolsa fuera procesada bajo los protocolos forenses más estrictos disponibles. Varias páginas del cuaderno estaban demasiado dañadas para recuperarse, pero 3, cerca del centro, aún eran legibles. Una mostraba un dibujo detallado a lápiz de una rama de acebo invernal, casi idéntico al boceto inacabado encontrado en la cabaña. Otra estaba fechada el 19 de noviembre de 2009, 2 días después de su llegada, y tenía una nota manuscrita en el margen. Alguien tocó la puerta anoche. No respondí. Se quedó afuera durante mucho tiempo. La tercera página, arrugada y rasgada en el borde, contenía solo 5 palabras escritas con letra apresurada. Él sabe que estoy sola aquí. El hallazgo de la bolsa de mensajero de Adrian no solo reabrió un expediente. Abrió una herida que nunca había sanado del todo en el pequeño pueblo que rodea Sleeping Bear Dunes. Para las familias que habían buscado en esos bosques en 2009, para los voluntarios que caminaron patrones de cuadrícula hasta que sus botas se desgastaron, la bolsa representaba algo más que evidencia. Era la prueba de que ella había estado allí todo el tiempo, en algún lugar más allá del perímetro que habían trazado, más allá de las suposiciones sobre cuán lejos podía caminar una persona en una tormenta de nieve sin abrigo. El detective Warren Coolidge se sentó en la sala de evidencias de la oficina del sheriff del condado de Benzie una mañana gris de febrero, con la bolsa de mensajero extendida sobre una mesa de acero bajo luz fluorescente. Había solicitado que se sacara el expediente original del archivo. Ahora, 3 cajas de cartón estaban apiladas a su lado, llenas de transcripciones de entrevistas, mapas de búsqueda, informes meteorológicos y fotografías del interior de la cabaña tomadas el día que Marlon Best reportó la desaparición de Adrian. Coolidge abrió la primera caja y comenzó a leer. La respuesta inicial había sido rápida y organizada. Dentro de las 6 horas posteriores al reporte de Best, se había establecido un centro de mando en el ayuntamiento del municipio de Honor. Equipos de búsqueda y rescate de 4 condados se movilizaron. La Policía Estatal de Michigan desplegó su unidad aérea. Se trajeron perros de búsqueda de cadáveres desde lugares tan lejanos como Grand Rapids. Pero la búsqueda se vio obstaculizada desde el principio por el clima y el terreno. Una tormenta de nieve atravesó la región el 23 de noviembre, dejando otros 20 centímetros de nieve y reduciendo la visibilidad casi a 0. La temperatura descendió a menos 10 grados centígrados. La hipotermia se convirtió en un riesgo real, no solo para Adrian, sino también para los propios rescatistas. Para el 28 de noviembre, durante el fin de semana de Acción de Gracias, el radio oficial de búsqueda se había ampliado a casi 6 millas cuadradas, cubriendo bosques densos.
humedales congelados y secciones del río Platte, donde la corriente era lo suficientemente rápida como para impedir que el hielo se formara por completo. Buzos revisaron bajo la superficie. Voluntarios a caballo recorrieron senderos demasiado estrechos para vehículos todoterreno. No se encontró nada. Ni una huella preservada bajo una rama caída. Ni un trozo de tela atrapado en alambre de púas. Ni una sola alteración del paisaje que sugiriera que Adrien había pasado por allí. El coordinador de búsqueda en ese momento, un marine retirado llamado Gerald Fass, escribió en su informe final que la ausencia de evidencia era estadísticamente improbable dado el alcance e intensidad del esfuerzo. Señaló que en sus 18 años coordinando rescates en zonas silvestres del norte de Michigan, nunca había encontrado un caso en el que una persona desaparecida dejara tan pocos rastros. Concluyó con una frase que Coolidge ahora subrayó 2 veces. O fue retirada del área en un vehículo, o nunca salió de la cabaña por voluntad propia. Clare Wynn permaneció en honor durante 3 semanas después de la desaparición de su hermana, durmiendo en un motel cerca de la US 31 y pasando cada hora de luz ya fuera en el centro de mando o caminando ella misma por los bosques. Coolidge encontró su declaración de testigo dentro de una carpeta manila cerca del fondo de la segunda caja. Clare había descrito a Adrien como metódica, cautelosa, alguien que revisaba las cerraduras 3 veces y siempre decía exactamente dónde estaría y por cuánto tiempo. Dijo que Adrien estaba emocionada por el viaje, no ansiosa ni asustada. No había conflictos recientes, ni problemas financieros, ni enredos románticos que explicaran una partida repentina. Los registros telefónicos de Adrien mostraban solo llamadas rutinarias en los días previos al viaje, la mayoría a proveedores de materiales botánicos o a su hermana. Su cuenta bancaria no fue utilizada después del 17 de noviembre. Su auto, un Honda CR-V 2006, permanecía estacionado en la cabaña, con las llaves aún en el encendido y el tanque medio lleno. Clare también había mencionado algo que ahora llamaba la atención de Coolidge, aunque en 2009 se había descartado como coincidencia. Adrien había llamado a su hermana la mañana del 18 de noviembre, el día después de su llegada, usando el teléfono fijo de la cabaña porque no había señal celular. Le dijo que el lugar era perfecto, tranquilo y hermoso. Pero también dijo algo extraño. Dijo que sentía que alguien había estado cerca de la cabaña recientemente, a pesar de que Best le había asegurado que nadie más la había alquilado en más de un mes. Cuando Clare preguntó a qué se refería, Adrien dijo que había encontrado colillas de cigarrillo frescas cerca del montón de leña y huellas de botas que iban desde la línea de árboles hasta la ventana trasera. Y luego desaparecían entre la maleza. No había sonado asustada, solo confundida. Clare le había dicho que se lo mencionara a Best, pero no había registro de que Adrien lo hubiera hecho. Coolidge hizo una nota para localizar a Marlon Best y entrevistarlo nuevamente. El expediente original mostraba que Best había cooperado durante la investigación, proporcionando acceso a la cabaña, registros de alquiler y una lista de huéspedes anteriores de 3 años. No tenía antecedentes penales ni relación con Adrien más allá del alquiler. Tenía una coartada para los días alrededor de la desaparición, había estado en Traverse City asistiendo a una conferencia médica, confirmado por registros del hotel y múltiples testigos. Aún así, Coolidge quería preguntarle sobre las colillas y las huellas. Detalles que parecían menores en 2009, pero que ahora se sentían como hilos que valía la pena tirar. El análisis forense de la bolsa de mensajero regresó en menos de una semana. El laboratorio confirmó que las páginas del cuaderno coincidían con el tipo de papel utilizado en los cuadernos de bocetos de Adrien, varios de los cuales habían sido recuperados de su apartamento en Ann Arbor tras su desaparición. La escritura fue verificada como suya por un perito caligráfico certificado, quien la comparó con muestras de sus diarios personales y contratos profesionales. Pero la bolsa en sí contaba otra historia. El análisis de trazas encontró tierra incrustada en la correa de cuero, una composición consistente con suelo rico en arcilla, típico de zonas cercanas a riberas de ríos. Y no con el suelo arenoso más común alrededor de la cabaña. También se hallaron fibras microscópicas, sintéticas y de color azul oscuro, probablemente provenientes de una chaqueta o lona. Y en el forro interior,
Apenas visibles bajo luz ultravioleta, había 3 pequeñas manchas de sangre. Se ordenaron pruebas de ADN de inmediato. Mientras esperaban los resultados, Coolidge reunió un nuevo equipo de búsqueda. Esta vez no se basarían en suposiciones sobre hasta dónde podría caminar una persona o a dónde iría alguien desorientado. Esta vez seguirían la evidencia hacia atrás, desde el lugar donde se había encontrado la bolsa. Los hermanos Todd la habían descubierto aproximadamente 4 millas al norte-noreste de la cabaña, en una sección del bosque que había quedado fuera del perímetro original de búsqueda. El área estaba llena de vegetación densa y atravesada por arroyos estacionales que se inundaban en primavera y se congelaban en invierno. No era un lugar al que alguien llegara por accidente. Era un terreno deliberado. Un sitio al que se entraba solo si se sabía a dónde se iba o si alguien te llevaba allí. Coolidge solicitó radar de penetración terrestre y una unidad de perros de detección de restos humanos. También contactó a una antropóloga forense de la Universidad Estatal de Michigan, la doctora Lillian Siot, especializada en recuperaciones de casos fríos en entornos silvestres. Siot aceptó colaborar y llegó a Honor el 11 de marzo, acompañada de un equipo de estudiantes de posgrado entrenados en técnicas de excavación sistemática. Establecieron un campamento base a media milla del sitio donde se encontró la bolsa, utilizando mapas topográficos y datos meteorológicos de 2009 para modelar rutas probables de desplazamiento y deposición. La nieve de ese año había sido abundante, y las inundaciones primaverales habrían desplazado objetos pequeños corriente abajo o los habrían enterrado bajo sedimentos. La ubicación de la bolsa sugería que había sido arrastrada por el agua en algún momento, posiblemente varias veces a lo largo de los años, antes de quedar finalmente atrapada contra un sistema de raíces sumergidas donde los hermanos la encontraron. El 9 de marzo, el perro de detección, un pastor alemán llamado R.U., alertó cerca de una sección colapsada de la ribera del río, a unos 60 metros al oeste del sitio de la bolsa. El suelo allí era inestable, erosionado por inundaciones estacionales y sombreado por un denso dosel de cicutas que mantenía el terreno congelado por más tiempo que las áreas circundantes. El equipo de Siot comenzó una excavación cuidadosa, retirando tierra en capas delgadas y tamizando cada puñado a través de mallas. En el segundo día encontraron un fragmento de tela, lana gris, aún intacto a pesar de una década de exposición. Coincidía con la descripción del abrigo que Adrien llevaba en el video de seguridad. Luego apareció un botón, estampado con un pequeño cardenal, idéntico al del gorro tejido que había comprado semanas antes de su viaje. Para el cuarto día, habían descubierto fragmentos de hueso, pequeñas secciones de un radio y un cúbito humanos, enterrados a unos 45 centímetros bajo la superficie. Los huesos no mostraban señales de carroñeo animal, algo que Siot señaló como inusual, aunque no imposible dadas la profundidad y las condiciones de congelación. Se solicitaron registros dentales a la familia de Adrien, aunque todos sabían que la identificación era solo una formalidad. El ADN de las manchas de sangre en la bolsa de mensajero ya había regresado. El análisis mitocondrial confirmó una coincidencia de linaje materno con Clare Wynne. Los restos pertenecían a Adrien Wynne. El sitio de recuperación fue fotografiado, cartografiado y asegurado. Siot pasó una semana adicional en el lugar buscando otros restos o efectos personales. Encontraron un reloj de pulsera roto, con el cristal agrietado y las manecillas detenidas en las 11:43. Si era AM o PM, o de qué día, nunca se sabría. Y encontraron algo más. Algo que cambió por completo la trayectoria de la investigación. Enterrada a poco menos de 1 metro de los restos óseos, envuelta en una bolsa plástica deteriorada, había una navaja plegable. La hoja estaba oxidada, el mango agrietado, pero aún era identificable como un diseño lockback, comúnmente vendido en ferreterías y tiendas de artículos deportivos en todo el Medio Oeste. No se pudieron recuperar huellas dactilares tras tantos años bajo tierra, pero el análisis forense encontró rastros microscópicos de sangre en la bisagra. Sangre que coincidía con el perfil genético de Adrien. Coolidge se quedó de pie en el borde del sitio de excavación una tarde fría de marzo, observando al equipo de Siot trabajar con brochas y paletas, cada movimiento cuidadoso y respetuoso. Pensó en la búsqueda de 2009.
en las cientos de personas que habían caminado por esos bosques creyendo que buscaban a alguien perdido. Ahora entendía que habían estado buscando algo completamente distinto. Adrienne Winnie no se había internado en el bosque por accidente ni había muerto por el frío. La habían llevado allí. Y quien la llevó había estado lo suficientemente cerca como para saber que estaba sola, lo suficientemente paciente como para esperar hasta que nadie mirara. Y lo suficientemente cuidadoso como para casi salirse con la suya durante 10 años. La navaja lo cambió todo. La navaja plegable fue enviada al laboratorio estatal de Lansing para un análisis más profundo. Aunque el óxido había borrado casi cualquier marca visible, el número parcial del modelo aún era legible en la base de la hoja. Era una navaja económica, producida en masa, vendida durante años en ferreterías rurales, estaciones de servicio y tiendas de caza en todo el norte de Michigan. Eso la hacía común. Pero no invisible. El detective Warren Coolidge solicitó registros de venta dentro de un radio de 30 millas, centrados en establecimientos que operaban en 2009. La mayoría no conservaba archivos tan antiguos, pero uno sí, una tienda familiar llamada North Trail Outfitters, ubicada a las afueras de Beulah, a unos 15 minutos en coche de la cabaña. El dueño, Edgar Humes, recordaba bien la navaja. No por el objeto en sí, sino porque en noviembre de 2009 había recibido un pequeño lote defectuoso. Varias unidades tenían problemas con el mecanismo de bloqueo, lo que obligaba a aplicar más presión de lo normal para cerrarlas. Edgar había descontado el precio y vendido las restantes tal cual. Solo había vendido 7 de esas navajas. Aún conservaba el cuaderno de ventas manual. 6 compradores habían pagado en efectivo. Uno había usado tarjeta. El nombre en el recibo llamó de inmediato la atención de Coolidge. Evan Holt. Holt tenía 41 años en 2009. Vivía en una propiedad aislada cerca del río Platte, a menos de 2 millas de la cabaña de Marlon Best. Trabajaba de manera intermitente como guía de caza y pescador durante el otoño, y realizaba trabajos de mantenimiento estacional en propiedades de alquiler cuando el turismo disminuía. Tenía antecedentes menores, allanamientos sin violencia en los años 90, una denuncia por conducta intimidante que nunca llegó a juicio y múltiples multas por caza furtiva en terrenos estatales. Nada que, por sí solo, lo convirtiera en un sospechoso obvio. Pero su nombre ya aparecía en el expediente original. Coolidge encontró la referencia en la tercera caja, enterrada entre decenas de entrevistas consideradas irrelevantes en su momento. Holt había sido interrogado brevemente en noviembre de 2009 porque uno de los voluntarios de búsqueda lo había visto cerca de la cabaña 2 días después de la desaparición, supuestamente buscando un perro perdido. Holt había dicho que no conocía a Adrienne, que solo pasaba por la zona con frecuencia y que no había notado nada fuera de lo común. La entrevista había durado menos de 15 minutos. No se le había tomado ADN. No se había seguido la pista. En 2009, con cientos de personas moviéndose por el área, su presencia no había parecido relevante. Coolidge solicitó una orden para volver a entrevistar a Holt y registrar su propiedad. Cuando los agentes llegaron, encontraron una casa pequeña y deteriorada, rodeada de vehículos viejos y equipos de caza. Holt los recibió con calma, pero sin sorpresa. Parecía haber anticipado la visita. Dijo que recordaba a Adrienne vagamente. La mujer de la cabaña, la llamó. Afirmó haberla visto una vez, desde lejos, cargando leña. Dijo que nunca hablaron. Cuando Coolidge le preguntó por la navaja, Holt dijo que tenía varias a lo largo de los años. Era cazador. No veía nada extraño en eso. Pero luego vino la pregunta clave. Coolidge le mostró una fotografía ampliada del gorro tejido de Adrienne, el mismo con el pequeño cardenal bordado. Holt tardó 3 segundos en responder. Dijo, sí, ella llevaba eso. No creo que llevaba algo así. No me suena. Dijo que lo llevaba puesto. Coolidge no dijo nada. Solo anotó la respuesta. El registro de la propiedad no produjo un arma, pero sí algo inquietante, una chaqueta azul oscuro, de lona gruesa, colgada en un cobertizo trasero. El forro interior presentaba zonas rígidas por desgaste antiguo. No había sangre visible,
pero las fibras coincidían en color y composición con las encontradas en la bolsa de mensajero de Adrien. La chaqueta fue incautada. También encontraron colillas de cigarrillo enterradas cerca de un montón de leña en la parte trasera de la casa. La marca coincidía con la encontrada cerca de la cabaña en 2009. Holt fue llevado a la oficina del sheriff para una entrevista formal. Durante 2 horas mantuvo una versión consistente, no había entrado en la cabaña, no había tocado a Adrien, no sabía cómo sus cosas habían terminado en el bosque. Dijo que la gente se pierde todo el tiempo en esa zona y que el invierno no perdona errores. Cuando Coolidge le informó que se habían encontrado los restos de Adrien y que su muerte era tratada como homicidio, Holt no mostró sorpresa. Solo dijo, supuse que algún día aparecería. Fue liberado esa noche. Pero ya no era solo una persona de interés. Era el principal sospechoso. La reconstrucción de los hechos comenzó con el clima. La noche del 19 de noviembre de 2009, una tormenta menor se desplazó por el norte de Michigan. No fue intensa, pero sí constante. Nieve ligera, viento bajo y temperaturas apenas por debajo de cero. Lo suficiente para cubrir sonidos. Lo suficiente para borrar huellas antes del amanecer. Según los registros meteorológicos, fue una noche silenciosa. Demasiado silenciosa. Coolidge y su equipo partieron de lo que sabían con certeza. Adrien había escrito la nota en su cuaderno esa misma noche. Alguien tocó la puerta anoche. No respondí. Se quedó afuera durante mucho tiempo. Eso significaba que no fue un encuentro casual durante el día. No fue alguien perdido ni un excursionista equivocado. Fue alguien que llegó cuando sabía que ella estaría sola. Alguien que no tenía prisa. La cabaña no mostraba signos de entrada forzada. La cerradura estaba intacta. Las ventanas no tenían daños. Adrien no había sido sorprendida por la fuerza. Había abierto la puerta. El perfil conductual elaborado por el equipo del FBI asignado al caso coincidía en varios puntos clave. El agresor era alguien familiarizado con la zona. Cómodo moviéndose de noche y consciente de los tiempos de respuesta de emergencia. Alguien que sabía que nadie escucharía un grito. Alguien que entendía el aislamiento como una ventaja. Evan Holt encajaba en ese perfil. Vivía cerca. Trabajaba ocasionalmente en propiedades vacías. Sabía cuando las cabañas estaban ocupadas y cuando no y, lo más importante, sabía quién estaba allí. Los investigadores creen que Holt observó a Adrien durante al menos 2 días. Las colillas encontradas cerca del montón de leña y las huellas que Clare mencionó en 2009 apuntaban a vigilancia, no a un encuentro fortuito. La noche del 19, Holt se acercó a la cabaña sin luz. Tocó la puerta una vez. Esperó. Adrien no respondió. Tocó de nuevo. Ella se quedó en silencio durante un tiempo prolongado, tal como escribió. Probablemente observando desde la oscuridad interior, tratando de decidir si abrir o no. Lo que hizo cambiar esa decisión nunca se sabrá con certeza. Pero los investigadores creen que Holt dijo algo. Tal vez pidió ayuda. Tal vez afirmó conocer a Marlon Best. Tal vez dijo que había un problema con el generador o el pozo. Adrien era cautelosa, pero no paranoica. Y no esperaba peligro en un lugar que había elegido para estar segura. Abrió la puerta. No hubo señales de lucha dentro de la cabaña porque no la hubo allí. El ataque ocurrió afuera. La navaja no fue el arma homicida, pero sí un instrumento de control. Un corte superficial, lo suficiente para intimidar, lo suficiente para forzar obediencia sin causar una herida fatal inmediata. Las pequeñas manchas de sangre en la bolsa coincidían con esa hipótesis. Holt la obligó a caminar. No hacia la carretera. Hacia el bosque. Adrien llevaba su abrigo, su gorro y su bolsa. No gritó. No corrió. El perfil indicaba que probablemente estaba en estado de shock, intentando razonar, creyendo que podría calmar la situación si cooperaba. Caminaron más de 1 milla en la oscuridad. El terreno elegido no era aleatorio. Holt conocía las rutas que evitaban senderos principales y puntos visibles desde la carretera. Sabía dónde el suelo blando absorbería pasos y sonidos.
En algún punto cerca del río, Adrien resistió. Ahí fue donde ocurrió la agresión fatal. La antropóloga forense determinó que los fragmentos óseos presentaban microfracturas consistentes con trauma contundente, no con exposición ambiental. Un golpe fuerte, probablemente con un objeto contundente o contra el suelo congelado. La causa oficial de muerte fue determinada como homicidio, aunque el mecanismo exacto no pudo establecerse con certeza tras tantos años. Después, Holt hizo algo que explicaba por qué el cuerpo nunca fue encontrado en 2009. Esperó. Esperó a que el río creciera en primavera. A que la nieve se derritiera. A que el agua moviera, enterrara y desplazara. Enterró los restos lo suficientemente profundo como para evitar animales, pero lo bastante cerca del cauce como para que el entorno hiciera el resto. La bolsa fue arrastrada años después, liberada lentamente por inundaciones sucesivas, hasta quedar atrapada donde los hermanos Todt la encontraron. Nada fue apresurado. Nada fue impulsivo. Fue un crimen cometido por alguien que entendía el tiempo como un aliado. Cuando Coolidge presentó la reconstrucción al fiscal del condado, la pregunta no fue qué ocurrió, sino si podían probarlo. La evidencia era circunstancial, pero acumulativa: la navaja, las fibras, el conocimiento del gorro, la proximidad, la vigilancia previa, el perfil conductual. Era suficiente para un arresto. No para un error. La orden fue firmada el 14 de abril de 2019. Evan Holt fue detenido sin resistencia en su propiedad esa misma tarde. Por primera vez en 10 años, el nombre de Adrien Wynne dejó de estar solo en una base de datos. Ahora estaba en una acusación formal. El juicio de Evan Holt comenzó el 3 de febrero de 2020 en el Tribunal del Condado de Benzie. El invierno había regresado al norte de Michigan, casi con la misma puntualidad que 11 años antes. Nieve en los márgenes de la carretera. Árboles desnudos. Silencio. La fiscalía no presentó una historia espectacular. No hubo confesión grabada. No hubo testigos presenciales. Lo que presentó fue algo más difícil de desmontar: una secuencia lógica de hechos. Mostraron al jurado el video de seguridad de Beulah Land Feed. La última vez que Adrien fue vista con vida. Mostraron fotografías de la cabaña tal como fue encontrada. Intacta. Inmóvil. Esperando a alguien que nunca volvió. La doctora Lillian Siot testificó durante casi 4 horas. Explicó con precisión clínica por qué los restos no mostraban señales de depredación animal, por qué la profundidad del entierro indicaba intención, y por qué el lugar elegido no era accidental. Dijo algo que quedó grabado en la sala. Este no es un sitio donde alguien muere por perderse. Es un sitio donde alguien es llevado. El laboratorio estatal confirmó la coincidencia de fibras entre la chaqueta de Holt y la bolsa de mensajero. El experto en comportamiento criminal describió el patrón de vigilancia previa y el uso del aislamiento como herramienta. Luego vino el detalle que más peso tuvo. Cuando el detective Coolidge relató la entrevista inicial de 2009 y repitió la respuesta de Holt al ver el gorro con el cardenal, la fiscalía se detuvo. Preguntaron cómo podía Holt recordar con tanta certeza un objeto específico, 11 años después, en una interacción que supuestamente nunca ocurrió. La defensa argumentó coincidencias. Argumentó memoria contaminada. Argumentó que Holt era un hombre solitario en una región llena de gente armada, que la navaja era común, que el bosque escondía secretos imposibles de controlar. Pero no pudo explicar la suma. Ni por qué Holt había sido visto cerca de la cabaña. Ni por qué sus fibras estaban en la bolsa. Ni por qué conocía detalles que nunca se hicieron públicos. Ni por qué nunca pareció sorprendido cuando le dijeron que Adrien había sido encontrada. Después de 6 horas de deliberación, el jurado regresó. Culpable de homicidio en segundo grado. Evan Holt fue condenado a 40 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 30. No habló durante la sentencia. No miró a la familia. No ofreció explicación. Adrien Wynne fue enterrada en Kalamazoo, en una ceremonia pequeña, rodeada de ilustraciones botánicas impresas a partir de sus cuadernos recuperados. Su hermana Clare colocó una de sus libretas sobre el ataúd antes de que lo bajaran.
La última página estaba en blanco. La cabaña junto al río Platte fue vendida 2 años después. Hoy permanece vacía. Nadie la alquila. El camino de grava sigue allí, cubriéndose y descubriéndose con cada invierno. El detective Coolidge se retiró en 2022. En su última entrevista dijo que hay casos que se resuelven y casos que terminan. Que este fue ambos. Y que lo que salvó a Adrienne del olvido no fue una pista brillante, ni una confesión tardía. Fue el hecho de que ella escribió. Escribió cuando tuvo miedo. Escribió cuando no fue escuchada. Escribió lo suficiente para que, 10 años después, alguien supiera dónde empezar a buscar. En los archivos del condado, el caso ahora está marcado como cerrado. Pero en Honor, Michigan, hay personas que todavía bajan la voz cuando hablan del invierno de 2009. Que miran al bosque con una mezcla de respeto y cautela. Porque aprendieron algo que no aparece en ningún informe oficial. Algunos lugares no gritan cuando algo terrible ocurre. Solo esperan.